Bien, entonces las muestras relacionadas, ¿qué tenemos? Tenemos como tener dos momentos, un pretest y un post-test, ¿sí? Es decir, vamos aquí con medidas repetidas. La misma variable que nosotros medimos, por ejemplo, yo mido en un momento, mido lo que es el sentido de la vida, con un test, ¿no es cierto?, del sentido de la vida, y luego de 6 meses vuelvo a medir nuevamente el sentido de vida, pero después de haber estado involucrado en actividades solidarias. Eso se denomina como muestras relacionadas de dos momentos, ¿sí? Y si tuviéramos de 3 momentos o más, por ejemplo, cuando vemos el tamaño de un tumor, ¿sí?, a nivel cerebral, veo el tamaño, ¿sí? Voy a hacerles aquí un dibujito. Tengo, ¿no es cierto?, el tumor tiempo 1, ¿sí? En el tiempo 1 medía el tumor, me voy a inventar, ¿no? Medía 20 centímetros. Luego, después de 6 meses, ¿no es cierto?, o de 3 meses, ¿sí?, de haber recibido quimio y radio, ¿sí?, el tumor en un tiempo 2, ¿sí?, durante 6 meses de haber tenido quimio y radio, ahora tiene 15 centímetros. Después hago de nuevo el mismo tratamiento, ¿sí? Y veo que el tumor también ha reducido, ¿sí?, ahora a 10 centímetros. Es decir, cada vez que haga en este proceso, ¿no es cierto?, si hago cada vez eh, sesiones, probablemente, ¿no?, sesiones de 6 meses de quimio y radio, reduzca el tumor, ¿sí? Es solamente que estamos yendo a predecir. Es decir, hay varios momentos implicados en este proceso, ¿sí? Entonces es como un ejemplo nada más para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Ahora voy a seguir, ¿se acuerdan con la clase anterior que les había dado unos ejemplos? Vamos a continuar. Ahora sí, para muestras relacionadas. Muestras relacionadas, ¿no es cierto? Tendríamos, en este caso, solo nos quedamos con una escudería, que va a ser la escudería de Mercedes, en la cual yo voy a querer con ellos. Hemos visto que nos estamos demorando mucho en cambiar los neumáticos del vehículo, y hago un preentrenamiento y un postentrenamiento. Es decir, aquí tengo dos muestras relacionadas, ¿no es cierto?, pero ya no son independientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la misma. Aquí voy a medir el tiempo y acá también voy a medir el tiempo, pero voy a hacer un entrenamiento para ver cuánto tiempo lo hace. Entonces, en función a ello, mi variable dependiente va a ser el tiempo, y mi variable independiente, ¿qué va a ser? Los momentos, pre y post, ¿no es cierto? Pre-entrenamiento y post-entrenamiento. Me dio un valor de 0, de 0.05, de 0.031. Es decir, este valor, ¿qué es? ¿Significativo o no? Sí es significativo, ¿no es cierto?, porque es menor al 0.05, que es nuestro umbral, en la cual ustedes, el segundo paso, el primer paso es ver el valor de P. Y el segundo paso es analizar el tiempo que hizo, ¿no es cierto?, en el pre, y el tiempo que hizo en el post. Pero en este caso, si es paramétrico, analizo ¿qué? La media. Si es no paramétrico, analizo la mediana. En este caso vamos a decir que es paramétrico. La media fue de 3.08 y la media post-entrenamiento, que se espera que mejore porque están entrenando, ¿no?, sería de 2.31. ¿Qué les parece? Entonces, ¿quién hizo menos tiempo, en el pre o en el post? En el, es decir, después de haber hecho el entrenamiento, se logró que haya una reducción, ¿no es cierto?, del tiempo. Para eso se denominan, ¿no es cierto?, muestras relacionadas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una práctica en el InfoStat, a ver cómo nos va. Tengo el sentido de vida y tengo el sentido de vida tiempo 2.
Sentido de vida tiempo 1, sentido de vida tiempo 2. ¿Qué tengo que hacer primero? Vamos a repasar desde la clase anterior. Tengo que hacer primero una prueba de normalidad. ¿Se acuerdan cómo era un poquito que teníamos que generar una nueva base? Pero al inicio tengo que hacer un Shapiro Wheel, en la cual hacemos un Shapiro Wheel, ingresamos, ¿no es cierto? En este caso el sentido de vida tiempo 1 y el sentido de vida tiempo 2. Lo damos a aceptar y vemos los resultados. Tengo como resultado que son paramétricos o no paramétricos. No paramétrico. No paramétrico, ¿no es cierto? Hasta ahí no paramétrico, pero tengo que corroborar con una prueba de homoscedasticidad, en la cual hacemos lo siguiente, ¿no es cierto? Tengo que generarme una base nueva. Es decir, vamos a crear yo que necesito. Aquí tengo la base en Excel, ¿no es cierto? Muy bien, entonces necesito el tiempo 1, que está aquí. Lo voy a hacer una nueva base. Le pongo aquí que este va a ser el sentido de vida y al ladito va a ser el tiempo, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2. Este va a ser el tiempo. En la cual este es el tiempo 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a arrastrar todo. Y este es el tiempo 1. Ahora nos vamos con el tiempo 2, que está aquí. Este es el tiempo 2. Y vamos a poner aquí el tiempo 2. El tiempo 2. Vamos a ver qué pasó. Vamos a poner de nuevo el tiempo 2. Vamos a copiar todos los números. Vamos a poner tiempo 2. Tiempo 2. Vamos a pegar aquí el tiempo 2 del sentido de vida, que sería el tiempo 2. Y eso lo vamos a tener lista nuestra base. Y listo, ahora ¿qué hacemos? Simplemente copiamos los resultados. Vamos a copiar aquí los resultados. Lo copiamos y lo vamos a poner en nuestro InfoStat, en la cual lo tenemos de la siguiente forma. Archivo, vamos a generar un nuevo, ¿no es cierto? Una tabla nueva. Y lo tenemos, simplemente vamos a copiar. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Este era el sentido de vida. Le ponemos set, sentido de vida. Y al ladito le vamos a poner el tiempo, ¿no es cierto? Tiempo 1 o tiempo 2. Este es el tiempo. Lo damos a aceptar. Y aquí simplemente vamos a hacer que inferencia para muestras relacionadas, prueba T. Ingresamos el sentido de vida y también el tiempo. Y simplemente vemos el valor de P bar. ¿Qué me dice P bar? La prueba de homoscedasticidad me dice que es no paramétrico, ¿no es cierto? No paramétrico, ¿no es cierto? En la cual ustedes, si es no paramétrico, en muestras que son relacionadas, ¿qué tienen que utilizar? Wilkinson, ¿no es cierto? Y aquí están los pasos. Vamos a ir viendo los pasos primero, ¿no es cierto? Si quieren, dividimos en dos para que sea más cómodo para ustedes. Ponemos ahí y acá le ponemos a nuestro InfoStat. Y listo. Muy bien. Entonces, ya no necesito esa tabla, ya sé que es no paramétrico. Simplemente la minimizo y abro mi tabla, la que es, ¿no es cierto? Y aquí tengo el sentido de vida tiempo 1 y el sentido de vida tiempo 2. Tiempo 1 y tiempo 2. En la cual ustedes, ¿no es cierto? Sí. Ahora tenemos que hacer Wilkinson. En este caso me voy a estadística, inferencia avanzada en dos muestras, Wilkinson, variable independiente, ingreso a mi variable cuantitativa, variable de clasificación, ingreso a mi variable independiente. En este caso, como son muestras relacionadas,
vamos a ir analizando. Entonces, vamos. Primero, me voy a estadística, me voy a inferencia en dos muestras, Wilkinson, ¿sí? Y como son, ¿no es cierto?, muestras relacionadas van iguales, ¿sí? Van iguales el tiempo 1 y el tiempo 2. En este caso, en variable de clasificación, es nuestra variable que nosotros ya conocemos como pre y post, nada más, ¿sí? En la cual le damos a aceptar. Vamos a ver si es que nos está cogiendo aquí. Perdónenme un ratito, vamos de nuevo a estadística, diferencia en dos muestras, integro, en este caso tengo Wilkinson en la parte inferior, ¿sí? Solo Wilkinson, ¿sí? Ingresamos y ahí sí solo nos pide, ¿no es cierto?, variables, sentido de vida tiempo 1, sentido de vida tiempo 2 y le damos a aceptar. Y aquí, ojo, a ustedes no les da el dato de la mediana, porque es no paramétrico, tienen que sacar ustedes la mediana, eso lo hacemos luego, ¿sí? Entonces aquí no hace falta agregar esos valores, simplemente aceptar. Y vamos a ver primero el valor de P. ¿Qué me dice el valor de P? ¿Es significativo o no? Sí. Sí es significativo, ese es el paso 1, como ustedes lo pueden observar aquí. Ese es el paso 1. Y el paso 2 es analizar las medianas de cada uno de los grupos. Pero aquí a nosotros no nos da el valor de las medianas, en el cual tengo que ir a sacar el valor de las medianas. Me voy a estadística, medida resumen, y simplemente pido que me dé, en este caso, bueno, pidamos todo. Pidamos todo. Y vamos a pedir de manera vertical, y ahí tenemos el dato. Muy bien, entonces tengo la mediana, sentido de vida tiempo 1 y sentido de vida tiempo 2. Entonces, en sentido de vida tiempo 1, ustedes tienen 9 y en sentido de vida tiempo 2 tiene 12, es decir, aumentó el sentido de vida. Es decir, sirvió de mucho estar en actividades solidarias durante 6 meses, que esto ayudó para que el sentido de vida aumente en las personas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso ustedes, al momento de interpretar, pueden generar una tablita de esta forma y tienen que decir el valor de la mediana y decir el valor del rango intercuartílico. En este caso, ¿cómo sería? Tendríamos que decir que nosotros, ¿sí?, determinamos que el sentido de vida tiempo 2, ¿sí?, tuvo mayor, ¿no es cierto?, tal vez por estar involucrado en actividades solidarias, y el rango intercuartílico es de 11-14. Eso sería todo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué les parece? Solo por motivos de repaso, vamos a hacer ahora, nos vamos a imaginar que el sentido de vida tiempo 1 y el sentido de vida tiempo 2 fue paramétrico. Si fue paramétrico, tengo que hacer una prueba T para muestras relacionadas, o se llama también aparejada. Entonces sigo lo siguiente: estadística, diferencia de dos muestras. Me voy directamente a lo que es la prueba T aparejada, que está en la parte inferior, ¿sí? Simplemente le damos ahí clic y le damos aceptar aquí también. Y aquí sí puedo pedir las medias de cada uno de los grupos, ¿sí? Y simplemente le vamos a dar aceptar. Aquí tengo, ¿no es cierto? ¿Qué me dice este valor? ¿Es paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. No, en este caso no es no paramétrico. Vean ustedes que están en la prueba T. ¿Qué quiere decir? ¿Significativo o no significativo? Sí, significativo. Sí, significativo, ¿no es cierto? Entonces, eso me faculta analizar que las medias de cada uno de los grupos, es decir, grupo 1, ¿no es cierto?, que era el pre, y grupo 2, que era el sentido de vida tiempo 2, después de haber realizado
actividades solidarias. En este caso tenía 9.88. En cambio, el post, ¿no es cierto? O el tiempo 2 del sentido de vida tiene 12.87, lo que quiere decir que aumentó, ¿no es cierto? Es decir, mejoró el sentido de vida cuando están involucrados en actividades solidarias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este ejercicio para muestras relacionadas? Es cuando hacen un pre y un post, ¿sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda acerca de ahí, hasta ahí? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Ahora vamos cuando tenemos más momentos. Seguimos con Mercedes, ¿no es cierto? Esto se llama, les voy a poner un poquito aquí. Tengo yo un ANOVA intrasujetos, que es el más usado para cuando tenemos más momentos, ¿sí? Es decir, cuando tenemos de 3 en adelante. Y esto es catalogado como tener un ANOVA de multigrupos, es decir, como tener una prueba T para muestras relacionadas. Sí, pero tendríamos implicación que tiene más grupos, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos Mercedes, pero ahora vamos a tener un preentrenamiento 2 y un postentrenamiento, ¿sí? En la cual vean ustedes los resultados. Lo que se espera es que por cada entrenamiento haya una mejora, ¿no es cierto? En el primer preentrenamiento 1 tiene 3.08, lo que indica, ¿no es cierto?, que aquí hizo mucho tiempo, ¿no es cierto?, y hay que hacer un entrenamiento. Luego hace un entrenamiento 2 y tiene ahora 2.43, es decir, muy bien, estamos mejorando, ¿no es cierto? Y por último, hacemos el post-entrenamiento y tengo 2.31, es decir, hay una mejoría, ¿sí? Hay una mejoría en este proceso, ¿sí? Para ello, ustedes deben tener presente aquí 3 pasos. Primero, el valor de P. Aquí el valor de P me dice que es significativo, porque el valor de P es el siguiente, ¿no es cierto? P igual a 0.04. ¿Qué me dice este valor? Es significativo el paso 1. Por eso el paso 2 me voy a analizar que en este caso vamos a decir que es no paramétrico. Por lo tanto voy a analizar las medianas de cada uno de los grupos. Voy viendo las medianas y veo, ¿no es cierto?, que la mejor mediana, ¿sí?, o la que hizo menos tiempo es el post-entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo tengo que tener presente la prueba post-op. ¿Se acuerdan de la prueba post-op? ¿Qué era la prueba post-op? Que tiene, ¿no es cierto?, por ejemplo, Bonferroni, tiene una letra A, B y B. Quiere decir que B y B son iguales, pero en el caso de A y B son diferentes. Son diferentes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ténganlo presente que aquí hay 3 pasos. Primero, el valor de P. Segundo, la prueba si es la media o la mediana. Y tercero, ver la prueba post-op de Bonferroni. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí ustedes tienen para muestras relacionadas. Cuando son 3 momentos o más, aquí el programa no tiene la ANOVA intrasujetos, pero tiene Friedman, ¿sí? Friedman, que es lo no paramétrico. Para lo no paramétrico se hacen los siguientes pasos: estadística, análisis de la varianza no paramétrica, ¿sí? Luego mencionan a Friedman, variable por tratamiento, ¿no es cierto? Momento 1, momento 2, ¿sí? Luego, el programa, como les decía, no les dan, en este caso, la mediana. Tienen que sacar aparte la mediana, que lo pueden hacer con muestras, con medidas resumen, y luego de ello analizan los valores de las medianas, ¿sí? Y con eso ya estaríamos, ¿sí? ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo para que ustedes lo puedan ir viendo? ¿Sí?
Muy bien. Entonces, nos vamos a imaginar, ¿sí? Que en este proceso, vamos a ver si hacemos un poquito más pequeñito aquí. Muy bien, vamos a ingresar a la base. Y tengo aquí, me voy a imaginar que el tiempo 3 va a ser síntomas psicológicos, ¿no? Entonces voy a ponerle, ese es solo para motivos de aprendizaje, ¿no? Este es el tiempo 3, ¿sí? El tiempo 3, en la cual, bueno, vamos a decir que fue no paramétrico, por eso vamos a utilizar Friedman. El Infostat, como les decía, no tiene el ANOVA intrasujetos, mientras otros programas sí lo tienen, por ejemplo, Jamovi, Jazz, R y otros programas sí lo tienen, pero en el Infostat tenemos el Friedman, que es lo no paramétrico. Entonces, para eso hago los siguientes pasos. Estadística, análisis de la varianza no paramétrica y agrego Friedman. Una vez que agrego Friedman, ingresamos, ¿no es cierto? En este caso, sentido de vida tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Le damos que aceptar. Aquí simplemente lo voy a pedir, ¿sí? De las pruebas a priori, que es en este caso las pruebas que vamos a tener presente de comparaciones, ¿no es cierto?, con Bonferroni. En este caso nos dio, vean ustedes, ¿el valor de P es significativo o no? Sí, Sí, sí. es Es significativo. significativo, ¿no es cierto? Sí. Aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Vean ustedes. Siguiente paso, analizar las medianas de cada uno de los, o las medias de cada uno de los grupos. Entonces vamos a hacer ese paso primero. Me voy a estadística, y a resumen, pido, ¿no es cierto?, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, analizar y pido, ahí me va a servir este dato de la mediana. Y pido este valor. Bien, vean ustedes, en el tiempo 1 tenía 9, después en el tiempo 2 tuvo una mediana de 12 y en el tiempo 3 tuvo una mediana de 15, es decir, al estar involucrado en actividades solidarias, sí aumenta el sentido de la vida de las personas. ¿Sí? Retrocedo al anterior y vemos aquí, tiene Bonferroni, ¿no es cierto?, que se hizo con las letritas, es decir, todos los grupos son diferentes, todos contra todos. El tiempo 1 es diferente al tiempo 3, el tiempo 2 es diferente al tiempo 1, el tiempo 2 también es diferente al tiempo 3, es decir, todos contra todos son diferentes. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien, entonces eso sería en cuanto a lo que son muestras relacionadas. Ojo, este cuadrito es muy importante para ustedes. Ustedes se van a dar todo este proceso, pero lo que sí, tenemos que siempre estar en constante repaso, ¿sí? Ustedes tienen que repasar todo lo que vemos, ¿sí? Todo lo que yo les comparto, repasen, ¿sí? Porque luego, cuando lleguemos a la presencialidad, ¿qué vamos a hacer conmigo? Vamos a hacer ejercicios prácticos de diferencias, ¿no? Aquí les voy a dejar también este documento que va a ser muy importante para ustedes. Es como redactar todo el proceso de estadístico que lo hacen de diferencias, como ustedes pueden redactar. El primer paso siempre que es ver el valor de P, ¿no es cierto? Y podemos decir, ¿no es cierto? Tengo aquí algunos ejemplos, ¿sí? Ustedes pueden decir aquí, recuerden ustedes, cuando el valor de P es mayor al 0.05, quiere decir que no es significativo, por lo tanto no hay diferencias. Y ustedes pueden decir, como el ejemplo 1, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la variable del sentido de vida, etcétera, ¿no? La cual tuvo este valor de P. Que ya me dice que no, que es mayor, ¿no es cierto? Mayor al 0.05. O pueden decir, como el ejemplo 2, las diferencias no fueron estadísticamente significativas, dado que P es mayor que 0.05. Cualquiera de las dos formas está muy bien, ¿sí? También ustedes
pueden decir que, bueno, mis resultados fueron estadísticamente significativos. Es decir, las diferencias fueron estadísticamente significativas, dado que el valor de P es igual a 0.035, lo que dice que es un valor que está por arriba, ¿no es cierto? Es decir, perdón, es un valor que es inferior al 0.05. Por eso decimos que sí es estadísticamente significativo y por lo tanto hay diferencias. O pueden decir directamente sin mencionar el valor, y dicen el valor fue, las diferencias fueron estadísticamente significativas, entre paréntesis dicen P menor que 0.05. Ese es el paso 1. En cambio, el paso 2, esto quiero que ustedes se graben, por favor, es el estadístico. Es el estadístico. Es decir, a más del valor del P que sea significativo, ustedes tienen que ver todos los procesos estadísticos. Por ejemplo, la prueba T para muestras independientes, ¿qué era? ¿Paramétrico o no paramétrico? Paramétrico. ¿Para cuántos grupos? Para 2. Para 2 grupos, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, para el grupo 1, grupo 2. Muy bien, ¿sí? ¿Y cómo ustedes tienen que tener presente? ¿Cómo se ha reconocido la prueba TEM? Solamente como la TEM. ¿Sí lo ven? Como la TEM se representa. Y tengo que mencionar siempre los grados de libertad. Se halló una diferencia estadísticamente significativa, ¿no es cierto? Y mencionan ustedes TEM y entre paréntesis los grados de libertad. Grados de libertad. Igual indican el valor de T y el valor de P al final. ¿Sí? Luego, la U de Madwiner, que es también para muestras independientes, que eran los no paramétricos, ¿no es cierto? Los no paramétricos para dos grupos, ¿no es cierto? Para 2 grupos. ¿Sí? Representan con la letra U o con la letra W. Igualmente tienen que mencionar U igual y el valor de P, ¿sí? Para que digan que es y mencionan esa información del valor del estadístico, ¿no es cierto? La prueba T para muestras relacionadas, en cambio tiene como la letra T también, ¿sí? Pero aquí no mencionan los grados de libertad, solo prueba T y mencionan el valor y el valor de P. Luego tenemos Wilkinson. Wilkinson y la prueba T, ¿qué son? Para muestras, lo que vimos recién, muestras relacionadas, ¿no es cierto? Muestras relacionadas, es decir, pre y post, ¿sí? Es decir, tiempo 1, tiempo 2. Es decir, ese es para solamente las que tienen 2 grupos. También tenemos, ¿no es cierto?, ahora las que son para 3 grupos o más, en la cual tenemos la siguiente. Bueno, Wilkinson se representa con ¿qué letra? Con la Z. Z igual, se encontraron diferencias, Z igual y el valor de P. En el ANOVA One Way se representa con la F, no se olviden, con la F. Se dice el grado de libertad, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que decir F y aquí el grado de libertad. Grado de libertad, ¿no es cierto? El grado de libertad igual y la P igual y el valor ya estaría listo, ¿no es cierto? Kruskal-Wallis. En cambio es con la letra H, ¿sí? Y también menciona los grados de libertad. H, grados de libertad, el valor, ¿no es cierto?, de H y el valor de P. También tenemos a nivel de intrasujetos, que ustedes no lo tienen aquí en el InfoStat, pero ustedes tienen que informar, ¿sí?, el valor de F también, ¿no es cierto?, y los grados de libertad. También tenemos Friedman. Friedman, que se representa como la Q o la T al cuadrado.
es decir, Q igual o T al cuadrado igual, ingresan el valor y mencionan el valor de P. Eso sería muy importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Significaba GL, grados de libertad. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo presente, por favor. Grábense este cuadrito, es muy importante que ustedes se puedan grabar. El tercer paso. El siguiente paso sería, en cambio, indicar cómo fueron las diferencias, a favor de quién fueron las diferencias. Es decir, si es paramétrico, ¿no es cierto? Que esto ya lo saben ustedes. Si es paramétrico, tienen que analizar mediante la media. Y si es no paramétrico, tienen que analizar mediante la mediana de cada uno de los grupos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí voy a darles el ejemplo 5. Los adolescentes presentaron mayor horas de uso diario de Internet que los adultos. Es decir, M, adolescentes, igual de 5.34 versus la media de adultos, que sería de 3.41. Es decir, los adolescentes tienen mayor horas de tener presente el Internet, ¿no es cierto? Hay otro con mujeres. Las mujeres presentaron mayor horas de uso diario de la computadora que los hombres. Media, no, en este caso ya no es media. Vean ustedes, MD, ¿no es cierto? Mujeres y MD, hombres. Es decir, 7 las mujeres y 5 los hombres. Es decir, ellas presentaron mayor horas de uso diario de computadora, ¿sí? También tienen ustedes de Bonferroni, ¿se acuerdan las letras? Simplemente decimos, si las letras iguales son los grupos que son iguales, adolescentes y adultos son iguales, ¿sí? Y niños y adultos son diferentes porque tienen diferente letra, ¿sí? Eso, por favor, ténganlo presente, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, doctor. Muy bien. Ahora voy a mostrarles algo muy importante que quisiera que ustedes siempre lo tengan presente, ¿sí? Y quiero que para la próxima clase, cada uno de ustedes, ¿sí? Tenga presente un artículo en relación al tema. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un documento, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Vean ustedes. Estas son unas trivias opcionales que ustedes tienen, ¿sí? Por ejemplo, tengo la trivia 1, ¿sí? Vamos a ver. En este caso es para afianzar las diferencias, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces qué nos presentan estas diferencias. Vamos a ingresar aquí en lo que nos dice influencia. Aquí tenemos un artículo publicado, ¿no es cierto?, en la revista de Ciencias Psicológicas. Vamos a abrir aquí el PDF, que es lo que nos interesa. Y vamos a ver qué hicieron en este artículo. A mí el apartado que me gusta es el apartado de dónde está en la parte estadística, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo la parte estadística. Bueno, primero aquí hicieron, vamos a ver, diferencias, ¿sí lo ven? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, supongo que aquí hicieron ¿qué? Si está la F, ¿qué hicieron? ¿Qué era la F? Un ANOVA, ¿no es cierto? Miedo total. El miedo total fue en infantes, primaria, adolescentes y adultos, ¿sí? En la cual ustedes van a ver el valor de P. ¿Qué me dice el valor de P? Que sí hay diferencias, ¿no es cierto? Y aquí ustedes tienen el valor de la media. Vean ustedes, ¿quién tiene más? Los infantes, si lo ven, infantes
y primaria tienen de 1.643. En cambio, los adolescentes tienen de 1.2630 y los adultos tienen de 0.7654. ¿Quién tiene más miedo total? ¿Quién tiene más miedo? De primaria. Los de primaria, ¿no es cierto? Ellos tienen mayor miedo, pero aquí les falta algo muy importante. La prueba de Bonferroni, para que indique la letra, ¿no es cierto? Sería muy importante aquí. Porque están haciendo con un ANOVA one way. Y se analizaron, ¿no es cierto? Analizaron en este caso las medias. Por lo tanto, ¿no es cierto? Están hablando de lo paramétrico. En el siguiente, que les voy a poner de color azul, en el siguiente que vemos aquí, nuestras variables que tenemos. Variable de género, como variable que segmenta los grupos, es decir, la variable independiente. Y la variable dependiente es el miedo total. Por lo tanto, ¿quiénes tienen mayor miedo total? ¿Los hombres o las mujeres? Vamos a ver primero el valor de P. Paso 1. Valor de P. El valor de P que me indica que es significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, me faculta al paso 2 y analizar que el valor de cada una de las medias. ¿Quién tiene mayor media? Las Las mujeres. mujeres. Por lo tanto, ¿quiénes tienen mayor miedo total? Las Las mujeres. mujeres, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, también ustedes van a tener, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo con la cultura y religión. ¿Quién tiene mayor miedo, los cristianos o los musulmanes? Aquí quisieron una prueba. Para mí hicieron aquí una prueba T, ¿no es cierto? Para muestras independientes. Aquí sería la prueba T para muestras independientes y aquí también la prueba T para muestras independientes. Fue significativo. ¿Quiénes tienen mayor miedo? Los Musulmanes. musulmanes. Muy bien. ¿Qué les parece? Entonces, así nosotros debemos de ir analizando cada uno de los artículos. ¿Sí? Cada uno de los artículos tiene que ser analizados de esa manera, ¿no es cierto? Para ello, ¿sí? Es importante que ustedes también tengan presente, ¿sí? Todo este proceso y cómo debe interpretarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo debe interpretarse los resultados de esta tablita, por ejemplo, cómo ellos interpretaron, ¿sí? Vean ustedes, aquí tienen ustedes cómo se fue interpretando, aquí también tienen otro que hicieron unos ANOVAs, aquí dicen unos ANOVAs, y aquí tienen todo lo que ellos hicieron, cómo fueron ellos interpretando. ¿Sí? ¿Qué les parece? También aquí les he traído otro artículo también, ¿sí? Que está de los beneficios del ejercicio aeróbico. Entonces tienen ustedes esos ejemplos para que ustedes también no se queden solamente con lo que yo les doy las clases, sino que ustedes también tengan presente, ¿sí? Aquí creo que también les traje un artículo. Vean ustedes este artículo. Estrategias de afrontamiento, ¿sí? Evitativas y riesgo que desarrolla el trastorno de conducta alimentaria en los adolescentes, donde lo publicaron esta revista de Psicotema, que es una de las mejores revistas que hablan en cuestión de los procesos de investigación en cuartiluno, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir viendo lo que nos interesa a nosotros, que es análisis de datos, ¿sí? ¿Qué utilizaron? Utilizaron una prueba T de Student para muestras independientes, que es paramétrica, ¿sí lo ven? ¿Sí? Muy bien, entonces ellos tienen aquí lo que hicieron, ¿no es cierto? Fueron analizando. En este caso ellos vieron en la tablita 1 se puede ver los datos descriptivos. Vamos a ver si en la tablita 2 hacen unas relaciones. En la tablita 3 hacen un ANOVA, ¿sí?
Y en la tablita siguiente también hacen una regresión, la última tablita. Pero aquí sí utilizaron una prueba T, como ustedes pueden ver aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Aquí también hicieron para los chicos y las chicas hicieron, ¿cierto? ¿Sí? Para las chicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que hicieron por porcentajes, el 25%, el 75% de los datos fueron recolectados, en la cual se evidenció diferencias, ¿en dónde? En preocuparse, en ignorar el problema, ¿no es cierto? Se fueron identificando diferencias entre esos grupos. Entonces, para ello, por eso es tan importante que ustedes tengan presente todos estos procesos, ¿sí?